Bueno, listo. Entonces, 607. Vamos viendo a ver entonces los compañeros cómo van entrando, cómo van llegando. ¿Quién me puede recordar entonces cómo definimos un proceso de comunicación? ¿Qué implica la comunicación? Es una actividad que involucra lenguaje y pensamiento. Lenguaje, pensamiento y gestualidad. ¿Recuerdas por qué es? ¿Recuerdas por qué? ¿Aló? Javier, espérame que... ¿El quién, por qué y para qué? No, o sea, existen las W para poder aclarar cómo es la información, pero estamos preguntando, porque Stephanie dice que es una actividad que involucra el pensamiento, involucra el lenguaje e involucra la gestualidad. Entonces, ¿cómo podríamos dar explicación a ese concepto? Que facilita igual la interacción entre pues, los seres humanos, ¿no? Sí, claro. Facilita la interacción, yo me realizo como persona, es un proceso y no un acto, digamos que permite compartir algo, la comunicación es la interacción entre los seres para compartir una realidad, pero el comentario específico para saber por qué es una actividad que involucra pensamiento, gestualidad y lenguaje, es porque están las dos estructuras, tanto la estructura lingüística, que es la que permite establecer un código de comunicación, como este código de comunicación va acompañado con toda la integralidad comunicacional del ser. Entonces yo no digo hola, buenos días y estoy totalmente quieta porque no soy un robot. Yo tengo una gestualidad y entonces digo buenos días. Ahora es coherente en sí misma porque cuando uno, por ejemplo, le dice a otra persona, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De verdad estás muy bien? Sí, estoy muy bien. ¿Estás feliz o algo te preocupa? No, estoy feliz. Nada me preocupa. Y uno dice, bueno, pues esta no es coherente ni en la tonalidad de la voz, ni en las inflexiones, ni en la energía que le pone a todo su proceso de comunicación. Entonces, lógico, esa estructura de lengua que es absolutamente inmediata en ese procesamiento, utiliza un vehículo, que es la estructura de lengua, y obviamente la gestualidad, que también implica otra parte de la dimensión del código que se utiliza, pues también está involucrada allí. Bueno, ¿alguien más quiere recordar cosas de definir comunicación? Digamos, es un proceso propio de los seres humanos, pues lo que se estaba comentando ahorita. Sí, y que también definimos involucrar a los seres vivos, ¿no? Porque es que Digamos, cada quien tiene su sí, lo código. que usted comentaba ayer sobre, pues, también pues, de los animales, ¿no? Pues la forma en que también expresan los animales, ¿no? Exactamente. Sí, señora, así es. Muy bien. Bueno. Entonces, aquí tenemos un proceso propio de los seres vivos. Implica compartir, una actividad que involucra pensamiento, lenguaje, gestualidad. Además, dentro del pensamiento se estructura de tal manera el mensaje que obviamente genera una reacción por parte del otro y eso involucra también la parte gestual. Facilita la interacción de los seres humanos. Cuando estamos hablando en dos lenguas diferentes, no podemos alcanzar a entender, puesto que no conocemos el significado de las palabras ni la estructuración, por ejemplo, de la frase cuando no dominamos esa lengua. Y corresponde a un acuerdo, y ese acuerdo identifica que no solamente las cosas se llaman por su nombre, sino que para todos existe, digamos, como la convención y ya a partir del significante, que eso me imagino que llegará en unos momentos, la explicación del significado y el significante, pues obviamente nosotros vamos a tener interacción y estaremos de acuerdo de hablar sobre el mismo tema, pero desde distintos tópicos.
Y aparecen unas palabrejas dentro de nuestro glosario y esa primera condición, por ejemplo, es la de definir al emisor. Y encontramos que el emisor es la persona que transmite responsablemente la información y que esta persona, pues de alguna manera, va a lograr que ese mensaje esté bien organizado, siendo responsable del 100% de la información y de la construcción del contenido. Uno tiene también un mensaje que es una señal, lo nuevo en esto, una señal que activa la respuesta de un receptor, es decir, lo que quiero decir. Porque normalmente habíamos visto el mensaje como una frase suelta, como un contexto suelto de una serie de condiciones que le llegan al otro, pero no desde el punto de vista de activar la respuesta del otro. Y es que esa es la finalidad del mensaje. Si yo envío, por ejemplo, por WhatsApp, una comunicación y digo, en virtud de la situación que venimos afrontando en las últimas horas de dificultad en la movilización, la universidad, pues a causa de las protestas, la universidad ha tomado la decisión de que todas las clases sean virtuales. Envío este contenido por un WhatsApp y aún así la gente llega a la universidad a esperar clase allá. Pues uno dice, o no recibió el mensaje, o no lo leyó, o no lo comprendió. A veces suele suceder en la interacción de los seres humanos que mandamos mensajes, igual no son entendidos por el otro o no son entendidos por los múltiples receptores o por el receptor. Ahí uno tiene que identificar en qué dimensión, si estamos en el mismo canal, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas dentro de la interacción, por ejemplo, que tienen? A veces hay relaciones de carácter afectivo donde uno le manda al otro mensajes. Mira, necesito que me cuides más, necesito que estés pendiente de mí. No digo que te dediques el 100% a mí, pero para mí es importante A, B, C, D, F, G. Y la otra persona recibe la información y listo. O sea, fue el mensaje, pero no cumplió la función de mensaje. Porque si realmente cumpliera la función de mensaje, esta persona entendería al otro en su completa dimensión y diría, ¿por qué me lo está diciendo? ¿Por qué me lo está planteando? Es que no estoy actuando consecuentemente en la relación de esta manera. Entonces, mira, está bien. Entiendo que para ti es importante A, B, C, D, E. Perfecto. Es importante y yo puedo cambiar hasta determinado punto. Yo puedo tener en cuenta esto, pero esto otro no lo puedo entender. Ah, esa ya es una interacción. Ahí hay comunicación porque va y viene, porque hay una respuesta que se activa por parte del otro, indicando que se está en el mismo canal. Pero cuando no pasa absolutamente nada, entonces uno dice, bueno, mi mensaje nunca llegó a ser tenido en cuenta. Nunca fue involucrado dentro de la relación como para que existiera una naturaleza en esta relación y fuera avalado lo que yo espero de esta relación, así como yo entiendo al otro desde su dimensión. Entonces, la mayoría de los seres humanos cuando tenemos inconvenientes es o por una razón o porque el emisor no fue capaz de codificar un mensaje que fuera entendido en su amplia dimensión o porque el mensaje, aun cuando fue codificado en condiciones ideales, la otra persona no lo recibió de la misma manera y no está en el mismo canal. Entonces, cuando yo no estoy hablando de lo mismo, pues es difícil alcanzar un nivel de entendimiento. El canal, simplemente el medio por el que se transmite el mensaje. Bien, y aparecen entonces otras palabras. La primera que nos aparece es el código y su definición es un sistema de signos que tiene como fin dar a conocer algo. ¿Ustedes conocen algún código para que me cuenten específicamente con cuáles convivimos? Pues por Los co- el más conocido sería el código Morse. ¿Morse? ¿Sí se llama así? Sí, el Que es código. por medio de puntitos y rayitas, si no estoy mal, o espacios. Entonces, eso usualmente es, o bueno, de lo que conozco, era utilizado como un método de comunicación para inicios de una guerra, si no estoy mal.
donde pues era como un método para que no codificaran tan fácil los mensajes. Ok, entonces se establecía una organización y ahí podían mandar mensajes de buque a buque, de nave a nave, de aeronave a aeronave, dejando, digamos, como una posición de carácter táctico y estratégico, y entonces simplemente lo que hacían era la interpretación de cuán largo era el golpe, si era corto, si era largo, corto, corto, largo, y una serie de patrones que se organizaban allí, y se establecía un sistema de comunicación. Perfecto. ¿Cuál otro conocen? Profe, no sé si sirva la mímica. La gestualidad, pero organizada. ¿Como por dónde, por ejemplo? Mm, pues, no sé, digamos que queramos algo y que en vez de hablarlo, o sea, como que nos expresemos con el cuerpo, sería algo así, ¿sí? Bueno, te lo voy a definir un poquito más. El lenguaje de señas de las personas en condición de discapacidad. Esto que vemos normalmente en algunos programas, en los noticieros, en las alocuciones presidenciales, que tiene como fin ser incluyente desde el medio. Entonces, ponen a las personas a hacer un lenguaje de señas y la otra persona interpreta. Como no escucha, sabe perfectamente que existe un lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas que utilizan las personas en condición de discapacidad es lo que estás diciendo, Justin, que es un código para comunicación. ¿Cuál otro se les ocurre? Profe, y códigos también no podría ser como las señales de tránsito que comunican algo. Claro, también hay todo un código de tránsito que aparece por señales. El mismo semáforo, cuando te indica que la luz está en verde, todo el mundo lo entiende como que puede transitar sin problema. Cuando hace transición a amarillo, debe frenar la velocidad y en rojo nadie pasa, porque supuestamente en rojo es cuando los que van en sentido contrario atraviesan. Y cuando están todas las señales en la calle, esas señales te dicen, esta es la vía correcta, esto es una sola vía, esto es doble vía, giro prohibido a la izquierda, giro a la derecha, pare, bueno, todo lo que anuncian. Eso obviamente hay una reunión de todas estas cosas dentro del código de tránsito. Está Profe, muy, y esto, perdón, y esto se entiende por lo que tú dices de que es un acuerdo, o sea que ya lo tenemos como comprendido así. exactamente, y además es Ok. universal. Ese tipo de Ujú. organizaciones son universales. Si yo veo digamos, la imagen que corresponde a un pare, ese pare en el mundo entero está en rojo y el siga está en verde, en el idioma en el que tú te alcances a imaginar. Como cuando hay, por ejemplo, una intersección y aparece un triángulo, porque supuestamente son dos vías que confluyen a un mismo punto. Eso es universal, eso aparece en todos los idiomas, en todos los países y todo el mundo lo tiene. El semáforo es igual en todo el mundo, o sea que ahí hay una convención. Ahí hay algo que todo el mundo acordó para hacer universal ese código de tránsito. Otra cosa es que existan, digamos, códigos que desde la normatividad del lugar se identifiquen algunas condiciones específicas, por ejemplo, como en el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil, el Código Penal, el Código Minero, el Código Ambiental, el arancel armonizado, que es el que le permite a todos los países tener una misma posición arancelaria, porque el mundo es una comunicación integral de situaciones que se dan en importación y en exportación. Entonces, por ejemplo, si a uno le mandan de Dinamarca una carga y le están enviando pues digamos, ¿qué tipo de producto? Por ejemplo, un amplificador. Un amplificador de sonido. Ese amplificador de sonido tiene una definición y ese amplificador pues obviamente dice que es un componente de carácter electrónico con alimentación
por energía, que tiene construido de tal manera y su posición arancelaria es 80, 55, 95, 00, 00, 01. Cuando uno ve un proceso de importación, siempre ese tipo de equipo va a tener esa misma descripción, porque las aduanas del mundo saben que ese código existe. Entonces ya hay un acuerdo internacional para manejar importaciones y exportaciones en la misma situación. Por ejemplo, en el café, en el azúcar, en el algodón, en prendas de ropa elaboradas. Entonces a eso se le llama arancel armonizado. Es una condición única. ¿Dónde hay más códigos, por ejemplo, que se les ocurra? Profe, los códigos binarios, el de unos y ceros. De programación, correcto. Entonces todos los aparatos electrónicos acceden a esa programación y entonces obviamente el computador hace algo, el celular hace algo, la tableta hace algo, el programa que corre, por ejemplo, para llevar la contabilidad de una empresa, hace algo y pues está hecho desde el algoritmo y desde la utilización de unos y ceros y entonces ahí antes, por ejemplo, cuando hacia los años 80 los ingenieros desarrollaban un programa, los computadores eran unas centrales grandísimas como unos nevecones grandotes y todo lo hacían a partir de tarjetas. Y las tarjetas eran como unas tarjetas hechas en cartulina y tenían unos huecos. La programación consistía en abrir el hueco o perforar el hueco donde correspondía para que el aparato luego leyera y el computador de la época accesara la información. Hoy en día ese tema es digital y fue cuando empezamos a hablar de unos y ceros y es un código. Entre otras cosas es un código binario porque es de unos y ceros. Entonces, está bien el ejemplo porque con base en esto funcionan los computadores, funcionan los celulares, funciona todo el tema de la electrónica a partir de la programación. ¿Qué otra cosa se les ocurre para que recuerden bien? Por ejemplo, el lenguaje braille. El braille es un sistema de pepitas que las personas en condición de discapacidad visual están acostumbrados a leer y ellos saben que la disposición de las pepitas en una superficie, si ellos tocan ahí, dice baño, dice entrada, dice salida. Es más, hemos conocido estudiantes, por ejemplo, universitarias que están en condición de discapacidad visual y tienen unas tableticas importantísimas y también como unos aparaticos para perforar. Y ellos en sus cuadernos, cuando toman nota, perforan y luego de la perforación pasan sus manitos por las perforaciones y saben perfectamente cuáles fueron los apuntes que tomaron durante clase, distinto al nuestro. El código más evidente es el código lingüístico. ¿Y cuál es el código lingüístico? Que nosotros tenemos letras que son consonantes y otras son vocales. Y en la medida en que juntamos esas 33 letras y las combinamos, pues sale toda la estructura de lengua. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, el nombre de Angélica tiene 2 veces una A, empieza por A, termina por A. Es A-N-G-E-L-I-C-A, como cuando ayer les dicté la palabra biribincho y ustedes pudieron escribirla porque ustedes conocen el código, más no que esa es otra explicación para interpretar por qué necesito una actividad de pensamiento en el proceso de comunicación. Y es porque cuando yo en mi mente no tengo un referente de lo que significa la palabra, pues obviamente no sé cómo se aplica. Ustedes no sabían si el biribincho era verde, café, amarillo, blanco, si era redondo, si era plano, si era liso, si era corrugado, si tenía la textura de un vegetal, si tenía la textura de un grano, si era blando como la carne, no tenían ni idea. ¿Por qué? Porque el biribincho no existe. Entonces, uno en ese pensamiento, por lo general, está haciendo una interacción mental buscando el significado de esto. Entonces, en la lengua se estructura la lengua a partir de una codificación de signos. Ese es el signo lingüístico. El signo lingüístico es, digamos, esa estructura que se arma con vocales, con
consonantes, y yo a eso además le doy el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, esto que lo tenemos todos en el computador, que es un ratón o un mouse, todo el mundo lo llama en inglés, entonces es el mouse, porque aprendimos que era el aparato complementario al computador que hace que yo pueda acceder al cursor de mi computador y ponerlo en alguna parte mediante un clic y a partir de ahí escribir. De hecho, cuando los equipos no son táctiles, nosotros no podemos ubicarlo, a no ser que tengamos el ratón, ¿verdad? Si la pantalla es táctil, pues obvio, aquí en el celular entonces uno le va dando indicaciones y va cambiando la pantalla y mueve el dedo porque se despliega y entonces uno con solo tocar se abre la aplicación. En las pantallas de los computadores no pasa eso, a no ser que el computador sea táctil. De lo contrario, necesitamos este aparato y este aparato se combinó por los fabricantes, como los fabricantes la mayoría pues tienen origen en Estados Unidos, entonces se le llamó el mouse y tiene forma de ratón. Y aquí en nuestra lengua castellana lo llamamos ratón. En otros idiomas no tengo ni idea cómo se llama, pero convinimos que este aparato era el que nos permitía tener algún tipo de movimiento en la pantalla y acceder al cursor. Esa convención, pues obviamente es internacional. Entonces todo el mundo le llama las cosas de la misma manera. Claro, lo que es el código, un sistema de signos que tiene como fin dar a conocer algo. Ahora empezamos con algunas definiciones y poco a poco irán apareciendo, no todas al mismo tiempo, las referencias que tenemos con respecto al signo. Y del signo se dice que es una realidad capaz de transmitir un contenido, o sea, es o corresponde a una idea. Cuando yo les presento esto, voy a escribir por acá, voy a buscar una hoja. Ay, ahora el esfero lo dejé por ahí. Cuando ustedes ven esto, ay, ¿qué es? Signo pesos. Un signo pesos. Signo peso. Correcto. Pero si ustedes ven este, Ese es de euros. Euro. De euros. Ujú. de euros, correcto. Esto está transmitiendo una realidad. Estoy hablando de dinero. En nuestros devaluados pesos o en nuestros fortalecidos euros. Ya quisiéramos nosotros que nos remuneraran a partir de este, ¿no? Porque este está tan devaluado, entonces fíjense que tiene un significado para todo el mundo. Pero esto es un signo. Es decir, el signo es una realidad capaz de transmitir un contenido, o sea, una idea. Pero si yo hago este, También es un signo, pero ya es del lenguaje, digamos, de la lengua como tal. correcto. Y si interpreto el que tengo al lado, pues obviamente cuando en la lectura voy a encontrar que tengo, es que no sé si allá se ve al revés, yo me imagino que se ve al revés, pero aquí tengo un signo de pregunta, de interrogación y aquí uno de admiración. Por lo tanto, esto me guía a mí en la entonación, es completamente diferente, ¿verdad? Pero está dentro de la configuración de signo. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Por ejemplo, si en el código matemático, que no lo mencionamos porque la matemática también es un código, es una organización de numeritos que mediados por signos, por ejemplo, entonces yo tengo un más y tengo un menos. Yo ya sé que si tengo el más, agrego y si tengo el menos, quito, ¿cierto? Pero también aparecen el de la división y el de la multiplicación.
y son signos. Y todos estos son una realidad capaz de transmitir un contenido o una idea. O por un lado estoy hablando de entonación, o por otro lado estoy hablando de matemáticas, o por otro lado estoy hablando de plata. Entonces, de acuerdo al signo, me voy ubicando. El signo es una realidad capaz de transmitir un contenido. Ese signo es casi el protagonista de esta asignatura. El signo nosotros lo leemos desde los distintos teóricos, desde el papel que juega en la sociedad y van a ver cómo va a ir apareciendo en muchos mensajes. Pero antes de que lo analicemos completo desde los teóricos y todo esto, vamos a mirar otros que van apareciendo por allí, otras figuras. Entonces aparece el concepto de símbolo. El símbolo es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Es una relación arbitraria con la realidad. Entonces, hablemos de paz. Cuando hablamos de paz, ¿cuál sería el símbolo de la paz? Una bandera blanca, de pronto una paloma. Y lo que está Eh, diciendo Stephanie, que está haciendo así. En los años 70, esto significaba el símbolo de la paz. Igual, después, digamos, como que se confundió un poquito con la B de la victoria, pero realmente como símbolo, en este caso, estamos entendiendo una condición de paz. Entonces, tenemos una bandera blanca. ¿Y qué más tenemos? ¿Blanco? La la paloma. paloma. La paloma. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿pero por qué la paloma? ¿Por qué no pudo haber sido un oso perezoso que no le hace daño a nadie, que es todo lentico, bonachón, gordito? No, tenía que ser una paloma. Ah, pues así fue la convención. Y se combinó que el símbolo era una paloma y tenía que ser una paloma completamente blanca. Ahora los llevo a pensar específicamente que cuando en una religión como la nuestra, como la en generalidad la que profesamos en Colombia, que es la religión católica, ¿cómo aparece el Espíritu Santo? Por medio de una paloma. Por medio de una paloma, y la paloma otra vez es blanca. Cuando uno va a hacer la primera comunión, entonces todo es puro y casto, siempre todos los vestidos de las ceremonias religiosas son blancos. Y eso que ha cambiado un poquito la moda, ¿no? Entonces bautizamos a un bebé y normalmente esa niña o ese niño, porque no importa el sexo, tiene un ropón blanco de faldita. Hace la primera comunión y vuelve a utilizar el mismo vestido blanco. Y le da por casarse por la religión y entonces vuelve nuevamente a usar el vestido blanco. Entonces hay toda una simbología allí. Esa simbología implica que el blanco es pureza al mismo tiempo. Y se dice, por ejemplo, del Espíritu Santo que es la fuerza, es decir, dentro de todas las explicaciones de carácter religioso, nosotros pertenecemos a una religión que es que parte de un Dios trino, que a su vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el Dios Padre, que es el dueño de todas las cosas, manda a su Hijo como símbolo de unidad, como símbolo de haber perdonado los pecados nuestros. Y el que le da fuerza a toda esa creencia es esa palomita buena onda que aparece por allí, como la figura del Espíritu Santo, que además, aquí que pasó, alguien votó algo, que además inspira, que además le da fuerza. Y entonces lo vemos en todos los documentos que utilizan una gráfica y entonces uno lo va a ver como parte de los ideogramas, parte de los logosímbolos, parte de todo esto. Cuando buscamos, por ejemplo, el logo de Naciones Unidas, a ver, yo lo encuentro por acá. Como Naciones Unidas nace justamente
de la unión de los países para hablar de paz. Entonces, al principio, ellos se inventaron a ver qué me salga aquí. Ellos se inventaron esto. ¿Lo recuerdan? Entonces, hay un laurel, está el mundo entero, están los continentes, pero hubo un momento en que le agregaron a ese símbolo de Naciones Unidas una paloma de la paz. Voy a ver si aquí me aparece. Símbolo Naciones ONU con paloma. No me apareció allí. Bueno, digamos que Asamblea General de las Naciones Unidas, visto desde el punto de vista de la imagen. ¿Dónde está? Ay, este celular no se corriera. Esta es la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, es el mismo concepto global, redondo, de unión de los países con los laureles rodeando el mundo. Obviamente todo eso trae una simbología y un significado. Cuando uno ve los logosímbolos de las empresas, pues cada uno tiene una explicación. Entonces vamos a ver. Logosímbolos, empresas. Este todo el mundo lo conoce, el de los arcos. Todo el mundo lo identifica. Acá hay un montón. Pues aquí aparecen muchos. Por ejemplo, está Hewlett Packard, está Chanel, está Fanta, Audi. ¿Cuál es el otro que no veo? El de Monster Inc. Doritos, Lacoste, este que es tan colombiano. Pero estos que se convierten en identidad de marca, cuando uno los ve, uno sabe que hace referencia a una marca. Al mismo tiempo, hace referencia a muchas cosas que aparecen filosóficas allí en torno a la marca. Ustedes saben que hubo un momento en la publicidad de Juan Valdés donde se montaba a la burrita, que realmente creo que es un asno, con sus orejas en un avión. Y también estaba el sombrero del caficultor. Entonces, busquemos el significado de como identidad de marca. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué tiene el logo de Juan Valdés? Es una mula. Con Juan Valdés y su mula Conchita y las montañas de los Andes colombianos en el fondo, el propósito del logotipo es identificar y garantizar la distribución de las marcas que representan al café 100% colombiano. Cuando uno se va a más explicaciones, entonces allí aparece toda una filosofía. Fue creado por la agencia Doyle Dan Brembach, que se llama DDB, en 1959, por encargo de la Federación Nacional de Cafeteros. En el 2002, la Federación Nacional de Cafeteros lanzó la franquicia de tiendas Juan Valdés Café, que tiene más de 200 locales en Colombia y otros países de América y de Europa. Cuando uno va a ver el personaje, entonces Juan Valdés es un personaje creado en 1949 para representar la dedicación de los más de 500,000 cafeteros colombianos y sus familias, quienes han dedicado su vida al culeo y cuidado del grano.
Desde ese entonces, el personaje ha sido encarnado en 3 hombres, quienes han llevado a diferentes países del mundo la autenticidad, la calidez de la cultura cafetera colombiana, así como el producto en sí, el café de Colombia. Su imagen representa el arquetipo de cafetero colombiano, en especial de la región cafetera por excelencia. El eje cafetero caracterizada por su cultura paisa, de la cual se deriva la vestimenta tradicional que caracteriza a Juan Valdés con su carriel, su poncho, sus alpargatas y demás elementos del clásico arriero antioqueño. El primer Juan Valdés fue interpretado por el actor cubano José Duval, quien lo personificó entre 1959 y 1969. Él falleció en 1993. El segundo Juan Valdés fue el colombiano Carlos Sánchez entre 1969 y 2006. Falleció en el 2018. En el 2005, el personaje de Juan Valdés fue reconocido como el ícono publicitario más importante en los Estados Unidos en el marco de la Semana de la Publicidad, Advertising Week, en Nueva York. Durante los últimos años, la promotora de café colombiana Pro Cafecol, encargada de la marca, ha desarrollado nuevos productos alrededor de la imagen, entre ellos las tiendas Juan Valdés, donde se ofrecen diferentes productos relacionados con el café de Colombia en diferentes países de América y de Europa. Y uno busca entonces cómo es el nuevo Juan Valdés, internacionalización de la imagen, las tiendas, las referencias. Y si vamos específicamente a identificar, por ejemplo, como imagen, ahora se me perdió la de Juan Valdés. Juan Valdés. Encontramos que aparecen todos estos símbolos, logosímbolos, ¿sí? Entonces volvemos a leer la definición y dice, el símbolo es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente. De ahí que los logos de las marcas o que los símbolos de las marcas tengan que identificarse como únicas. Entonces, cuando les hacen réplicas, cuando la gente hace, por ejemplo, el tema de falsear una marca, si falsean una marca, por ejemplo, de Adidas, no hacen la marca de Adidas igualita y ellos se llaman Adidas, por ejemplo, porque sería un delito entonces copiar específicamente la marca, ¿no? Y hay algunos quienes la hacen. Uno se busca en el mercado una cartera Michael Kors y Michael Kors no solamente está la palabra Michael Kors, sino está la M y está la C. Los que compran la marca, que la pueden comprar, identifican cuando hay una réplica o una marca falsa, que el logo símbolo no es igual, ¿sí? Pero el público se acomoda a buscar los productos a partir de su marca. Y eso lo que está llevando a cabo en la mente de todas las personas es lograr identidad de marca y de producto a partir de la utilización de un signo, de un símbolo, perdón. Y entonces se dice que ese concepto simbólico evoca el concepto real. Es decir, si yo veo la marca de los tenis, de inmediato pienso en unos tenis. Si yo veo la marca de ropa, de inmediato me imagino las características de la marca de ropa. Si yo veo el logo símbolo de Juan Valdés, de una voy a pensar en café colombiano. Entonces, nosotros nos acostumbramos como público a leer, a interpretar y a relacionar obviamente esos símbolos con la realidad. Se dice que es una relación arbitraria con la realidad porque no tiene que ver con la realidad. Y vuelvo y presento el tema del símbolo de la paz. ¿Por qué la paz es representada con una paloma? Y a la paz le hacen desde la paloma muchas cosas. ¿Por qué blanca? Una paz en Colombia debería estar manchada de rojo, por lo tanto, habría una palomita pintada de rojo. Pero sería como demasiado agresivo, entonces la dejan dentro de la casi pureza que plantea el Espíritu Santo. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, en las historias de la religión católica,
cuando hablan del Pentecostés, ¿lo recuerdan ustedes? Ese Pentecostés cae como lengua de fuego sobre la cabeza de todo el mundo y es lo que inspira a las personas a vivir su creencia religiosa. ¿Y quién es la que bota esas lenguas de fuego? Pues la palomita buena onda que tienen allá arriba. Entonces, eso es una explicación a veces donde nosotros le atribuimos a determinadas situaciones una explicación. Por eso se dice que es una relación arbitraria con la realidad y que, por lo general, el símbolo está relacionado con una condición de carácter espiritual. ¿Entendida la posición de símbolo? Y vamos entendiendo al signo poco a poco. Por ahora dijimos que es una realidad capaz de transmitir un contenido. Esto que estamos viendo, ¿son signos o son símbolos? Símbolos. Signos. Signos, para mí signos. Signos, Sí, sí, perdón. signos porque símbolos no, porque ahí no hay nada espiritual, ahí no representan nada, pero yo el signo sí encuentro que hace sentido. Por ejemplo, cuando veo la arroba hoy en día, obviamente eso implica conectividad. Cuando veo un número, pues normalmente es parte de una dirección, ¿cierto? Uno vive en la carrera 45, número 9327, ¿sí? Pero hoy en día las redes sociales, sobre todo el Twitter, empezaron a utilizar el numeral como parte de una tendencia. Entonces, numeral, estamos en clase de comunicación felices o estamos felices en clase de comunicación. O felices en clase de comunicación. Ese numeral ya ligado a lo que es la filosofía de esa red social explica otra condición. El resto lo tenemos como el asterisco, por ejemplo. Cuando a uno le dicen en un directorio digital, por favor marque su número de cédula y al final, numeral, ese numeral accede a un sistema y está dentro del tablero que encontramos en los teléfonos, por ejemplo. En los celulares y en los teléfonos análogos de las casas aparece el dichoso numeral. Los otros signos los encontramos en unas estructuras de carácter lingüístico para organizar las ideas, para usarlos como comas, puntos y comas, punto aparte, punto final, punto seguido, signo de admiración, signo de interrogación, paréntesis, guión mayor, guión menor, y a nivel de estructura de lengua van marcando en su utilización sentido para las cosas. Por ejemplo, puntos suspensivos, son normalmente 3. ¿Y cuando dejo yo los puntos suspensivos? Cuando yo no termino la frase. Pero todo el mundo sabe qué es lo que sigue. Tanto va el agua al cántaro, 3 punticos, o sea, puntos suspensivos, y todo el mundo debería, y eso que ya es de pronto vamos a tener que recoger ese concepto, porque como hemos abandonado los dichos, ya no estamos relacionados con el dicho. Entonces, en la antigüedad sí, tanto va el agua al cántaro que hasta por fin se rompe. ¿Sí? Hasta que por fin se rompe. Blanco es 3 puntos suspensivos. ¿Qué seguiría? Gallina lo pone. Y por allá dicen los niños, y frito se come. ¿Sí? Este compró un huevito. Este lo cocinó. Este lo peló. Este le echó la sal. Puntos suspensivos. Y este pícaro ladrón se lo comió. Pero eso lo entendemos todos porque lo aprendimos con la vida. Entonces, obviamente, los 3 puntos suspensivos en ese texto harían que todos termináramos el escrito de la misma manera. ¿Estos qué son? Los signos zodiacales y serían símbolos. Los signos del zodiaco, y son signos. Son signos. Entonces, allá dice horóscopo, signos, íconos, y entonces encontramos que son 12, pero entonces aquí hay un problema. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, el segundo vertical de los azules qué es?
Libra, ¿no? O el último que está aquí azul, en la cuarta columna, en cuarto y cuarto, cuarta columna, cuarto renglón. Y voy a hacer como los oftalmólogos, pero si les muestro esto. Ah, ese sí, porque entre los anteriores, el problema es que nosotros no estamos familiarizados. Vuelve y juega. La comunicación implica una actividad de pensamiento. Y es que cuando yo en mi cabeza no tengo un referente, no puedo decir absolutamente nada. O sea, dije, son signos del horóscopo, pero no son familiares para mí, mientras que estos sí. Entonces aquí aparece Tauro, aparece Capricornio, aparece Leo, aparece Géminis, Cáncer, Escorpión, Piscis, Libra, Sagitario, están todos. Pero porque estas figuras representan para mí ese signo del horóscopo. Es más, este solito, por ejemplo, vamos a mirar el de la balanza. El otro día le pregunté a mi señor padre que cómo se llamaba esa figura de mujer que sostiene la balanza, porque es una diosa. Y me dijo, oye, ¿sabes que no sé? Vamos a buscarla. ¿Sí la recuerdan? Vamos a buscarla. ¿Cuál es la diosa? De la balanza de la justicia. La diosa justicia está presente en los juzgados y en los tribunales y en los palacios de justicia de todo el mundo. Tanto en la mitología griega como en el antiguo Egipto o en Roma se hacía referencia ya a esta figura, casi siempre representada con la balanza en la mano y la espada en la otra. Y en ocasiones con los ojos vendados, que es como normalmente nosotros la tenemos en Colombia. ¿Sí? Todos los abogados en el despacho tienen una figura de estas. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos, tiene los pies descalzos, tiene una balanza, tiene una venda en los ojos, una espada, y los pies están sobre una serpiente. Ese detallado esto que estaba aquí. Es casi como la figura de San Miguel Arcángel también, ¿no? San Miguel Arcángel detiene las víboras que están a sus pies. Cuando uno empieza a analizar la simbología, el mundo está lleno de simbologías. Volvamos, por ejemplo, entonces a esta balanza. Supuestamente cuando yo veo esta figura de la balanza, encuentro una condición de equidad, por ejemplo. Ni se inclina a la derecha ni se inclina a la izquierda. En el derecho, en los procesos debería hacer eso, o sea, la diosa debería balancear para que ninguna canasta de estas se incline, porque ella es la que garantiza que siempre se vaya a actuar en equidad. Y Libra supuestamente es el signo más equilibrado de los 12 signos del zodíaco. Y entonces por eso tiene esta ilustración gráfica a partir de la utilización de un símbolo. Signo, volvemos, entonces ya dijimos que era una realidad capaz de transmitir un contenido. Eso ya lo dijimos. Ahora, ¿qué es el icono? El icono es semejante a la realidad. Los iconos, cuando uno dice, por ejemplo, un icono de la moda en Colombia, ¿a quién podemos mencionar? Alfredo Barraza. Alfredo Barraza, por ejemplo. Un ícono de la moda femenina en Colombia. Y entonces uno busca acá y le aparecen Catalina Estrada, Esteban Cortázar, Isabel Henao, Kika Rocha, Nina García,
Pilar Castaño y Silvia Cherasi. De los anteriores, yo solamente conozco a Pilar Castaño, que ha sido la mujer encargada pues como de hablar de moda y de tener autoridad en moda, y Silvia Cherasi como diseñadora, ¿no? Entonces dice, los colombianos que se han convertido en íconos de la moda internacional. En medio de las ferias de la moda más importante de Colombia, llamado Colombia Moda, es imposible no hablar de las personalidades colombianas que se han convertido en íconos y voces respetadas del estilismo. Fashionistas que cuentan con mucho talento y con exquisito y sofisticado gusto, que los han llevado a ser reconocidos no solo en su país natal, sino también alrededor del mundo entero. Y entonces uno dice, listo, encuentro también, por ejemplo, en otros países a Ágata Ruiz de la Prada, pese que yo no me vestiría jamás con nada de los colorinches que la señora diseña. Pues Christian Dior, ese es un ícono mundial. Versace es otro ícono mundial. Normalmente nosotros tenemos referencias mundiales. Cuando uno habla de ícono es porque esa figura es semejante a la realidad. La carita feliz apareció en los años 70 y era solamente un redondelito amarillo sonriente. Hoy en día lo tenemos como emoticono, como emoji, que últimamente lo llaman emoji, y aparece en los teléfonos celulares nuestros. A veces cuando estamos en una conversación vía WhatsApp, pues obviamente tenemos almacenados una serie de íconos. Y, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio y voy a buscar al grupo. Espérenme un segundo porque lo estoy buscando. ¿Les llegó? Sí, ¿Estoy con qué? con sueño. Sueño. Estoy con sueño. Y así una cantidad de situaciones que nosotros podemos enviar y obviamente todos los tenemos para representar una realidad, ¿no? Entonces, ese icono tiene significado para todo el mundo igual. Cuando yo digo, te mando un beso. Entonces, uno utiliza este tipo de abreviaturas que son íconos. Por ejemplo, este. Todos entendemos, ¿cierto? Sobre todo con ese último. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, el icono es semejante a la realidad. Alguien está representando esa realidad. O una figura, o estos recursos que tenemos en los celulares, o lo que nos encontramos, por ejemplo, en la publicidad, en fin, muchísimas situaciones. El indicio. Entonces, el indicio es definido como una realidad que deduce la existencia de algo. En estos tiempos de pandemia, cuando nosotros decíamos, me siento como regular, como congestión en el pecho, he estado estornudando, me duele la garganta, tengo fiebre, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tengo? COVID. COVID, porque es que ya todos nos familiarizamos con eso. Cuando uno llega al triage de un servicio médico, en ese servicio médico lo primero que hacen a uno es
Revisarle los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Las pulsaciones. Entonces, le toman a uno la tensión para ver cómo está, le ponen el aparatico ese del dedo que implica el nivel de saturación de oxígeno y también, por ejemplo, pueden identificar con el aparato que le ponen a uno, pues cuántas pulsaciones por minuto tiene uno, porque la pantalla refleja todo, ¿sí? Refleja frecuencia cardíaca, refleja, bueno, todo lo que los médicos tienen que mirar. Después a uno le hacen la pregunta, ¿por qué llegas a urgencias? Entonces, los signos vitales identifican a una persona si la tienen que llevar de una vez allá, adentro, y a partir de que uno cuenta cuál es la historia que tiene, de inmediato lo hacen esperar a uno más o menos, sobre todo cuando hay congestión en las unidades de emergencia. Y entonces uno dice, es que me he sentido mal, es que en este momento tengo una pierna paralizada, no puedo caminar bien. Entonces, claro, de acuerdo a lo que uno va contando, que para quien recibe la información es un indicio, quien está en el triage interpreta lo que uno tiene. Y en medio de esa interpretación, pues van leyendo que uno podría estar o contagiado con COVID o haciendo un proceso gripal o alguna situación, digamos, médica en la que yo no soy experta, pero que todos más o menos identificamos qué nos pasa. De hecho, cuando nosotros tenemos los indicios, es decir, los síntomas los podemos leer, nos tratamos en casa y empezamos a medicarnos en casa. Pero cuando no encontramos un cuadro de interpretación, tenemos que ir al médico porque esta vaina sí está rara. O sea, yo me siento débil y la pierna derecha me duele. Entonces, ¿dónde le duele la pierna? ¿Le duele la pierna en la ingle? Todo el mundo diría, ¿le duele la pierna en la ingle? No, no es la ingle, es la pierna. Es decir, ya me quitaron el apéndice. Ah, entonces no, no es. No, pues tengo que ir al médico y mirar a ver qué pasa. Porque cuando uno no es capaz de leer los indicios de todo eso, entonces, obvio, pues no sabe interpretar y no sabe definir. En este caso, el indicio para nosotros, para diferenciarlo del icono, del signo o del símbolo, es una realidad que deduce la existencia de algo. Cifrar y codificar es otro proceso relativo al proceso de comunicación. Entonces, ¿cuándo cifro y cuándo codifico? Entre otras cosas, son sinónimos. Y son sinónimos de enviar mensaje, de organizar las ideas desde tal punto que yo como emisor de la información la haga lo más claro posible. Nosotros los profesores en clase permanentemente lo que conocemos y lo que tenemos que enseñar a ustedes lo ciframos y lo codificamos siempre. ¿Para qué? Para lograr que el mensaje llegue, es decir, para que ustedes puedan entender el concepto y que adicionalmente active en ustedes una respuesta como mensaje, que es específicamente cuando uno hace la pregunta, ¿entendimos el concepto o hay algo que deba aclararse? De forma asertiva, uno pregunta. Ojalá en las relaciones interpersonales tuviéramos una actitud asertiva, es decir, que estuviéramos permanentemente revisando al otro para saber si nos entendió o no nos entendió. A veces le pasa a uno que de pronto uno está embolatado en la casa, ¿no? Y de pronto la mamá sale de afán y le da a uno cualquier cantidad de indicaciones en el último minuto. Por favor, le voy a dejar aquí una plata porque va a venir no sé qué, y uno, como sí, pero uno se queda pensando, pero ¿por qué mi mamá está como tan afanada y se va? Y entonces, listo, la mamá se va y uno se queda pensando, ¿qué fue lo que mi mamá me dijo? No, pues una retaíla va a tocar llamarla y preguntarle, aquí dejo una plata encima de la mesa del comedor, ¿para qué es eso? Entonces, uno llama y dice, mamá, me dijo tantas cosas al salir
que yo no pude interpretar qué fue lo que me dijo, que ya me fui, que por favor, que le recomiendo que la lavandería va a llegar y por eso es que estoy dejando 30.000 pesos porque necesito ese pantalón para el fin de semana y si se llevan el pantalón no lo voy a tener listo, entonces por favor pilas con la lavandería. Ah, listo, mamá, yo no había entendido. La mayoría de los seres humanos pasan por encima de eso. Nosotros como comunicadores ya no. Porque si somos 100% responsables de la emisión y somos expertos en el tema de comunicación, tenemos que asegurarnos que el mensaje sí genere impacto en la otra persona. Y tenemos que aclarar muy bien las condiciones en las que los mensajes se producen. Ustedes recuerdan una campaña publicitaria de un muchacho grandote encima de una balsa que decía bloqueo, 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 bloqueo. ¿Lo recuerdan? En un comienzo, esa publicidad no tuvo efectividad. ¿Por qué? Porque ese morenazo era tan grandote y tan impactante que la gente se quedaba con el tema de bloqueo y la marca nunca identificaron qué era. Les tocó reinventarse la campaña y volverla a lanzar para que la marca que era Old Spice de Chilton pudiera ser reconocida por el público que recibía la información. A veces uno no entiende por qué la publicidad no verifica que uno como receptor de la información se hace consciente de la marca o del producto. Hay marcas que hacen unas publicidades que uno dice, bueno, pero se gastaron una platica y ¿qué? ¿Esto qué tiene que ver con la marca? No tiene relación. Y es justamente en ese ejercicio descifrar y codificar el mensaje y elegir que es mejor utilizar colores rosa o que es mejor utilizar colores tipo pop art o que toda la tonalidad se me va a ir a mí en una gama de pasteles, que las imágenes no corresponden a personas muy adultas, si el producto es si es muy juvenil, en fin, hay una serie de cosas que los publicistas y los que elaboran el mensaje determinan en la publicidad. Porque los buenos mensajes a veces simplemente lo que generan en las personas es como una situación como de reflexión. Esta mañana estaban hablando de un producto, de un mensaje, de una campaña contra el Alzheimer. No sé si ustedes se dieron cuenta. Hoy estaban en un tema del Alzheimer y estaban haciendo referencia a que le hacían una entrevista a un jugador, creo que era Messi, y le decían, ¿ustedes recuerdan una entrevista? Y él sale en la entrevista. ¿Usted recuerda específicamente el final del campeonato de no sé qué? No, yo no me acuerdo. Bueno, entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted recuerda quiénes fueron las figuras del fútbol que ta? No, yo no me acuerdo. ¿Usted me puede decir específicamente qué sensación le queda con respecto a tal o cual campeonato? No, qué pena, no le puedo contestar, no me acuerdo. Eso es una publicidad sumamente impactante. ¿Y por qué es impactante? Porque a la final es una campaña contra el Alzheimer, o sea, para el Alzheimer, no contra el Alzheimer, sino para el Alzheimer. Es que es una condición muy difícil olvidarse de absolutamente todo. Entonces, una figura pública, ¿cómo podría llegar a ser Lionel Messi? Que no se acuerde de una situación donde él fue protagonista. Lógico que quien la ve queda paralizada. Hay que tener en cuenta que los argentinos son muy buenos en publicidad. Si hay países que son así realmente impactantes, son los argentinos en publicidad. Ellos hacia los años 70, 80, 90 trajeron agencias de publicidad aquí donde nos contrataban a nosotros para determinados análisis y estudios desde la parte comunicacional. Ahí no era tan evidente tener a un comunicador que estuviera en los procesos de construcción de mensaje, pero ellos se tiraban unas campañas espectaculares. Entonces, bueno, cifrar y codificar un proceso que se hace para enviar mensajes deliberados. Mirando otras definiciones, encontramos descifrar o decodificar, que es el proceso totalmente contrario. Cuando yo veo que implica descifrar, es cuando descomponemos el mensaje adjudicándole significado.
Normalmente uno recibe la información, como receptor de la información, la lleva a su cabeza, la interpreta, la reorganiza, es decir, la decodifica, y si va a activar una nueva interacción, la organiza, o sea, la codifica para enviar, hacerla cambiar de receptor a emisor y de nuevo la organiza para enviarla perfectamente entendible a la otra parte en acción de respuesta. ¿Eso que dije fue claro? Stephanie se quedó como mirándome allá como diciendo, no, ¿cómo así? No entendí. No, Traduce que en la interacción o en los procesos de comunicación, uno puede en algunas oportunidades ser emisor de la información o receptor de la información. Y que en ambos casos, tanto receptor o emisor, codifican y decodifican los mensajes para poder recibirlos, entenderlos y luego enviárselos como mensaje al otro también, ¿sí? En forma de mensaje. Si el mensaje es un contenido que genera una respuesta por parte del otro. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Vamos a entablar una conversación acá. Jime, ¿almorzaste hoy? Sí, señora. ¿Qué almorzaste? Pechuga, ¿Y qué más? arroz, tajadas y garbanzos. ¿Sabes qué me dio hambre? ¿Me dejas ahí o dices algo? Yo diría, le diría a una amiga, ¿y por qué? Pues No, pues porque obviamente suena como apetitoso y la hora, digamos, también puede ser un factor. es que no almorcé. Ah, Entonces, en esa interacción, todos estamos codificando y decodificando. Claro, Jime no me pregunta porque tal vez en timidez, yo que le voy a preguntar a la profesora, ¿por qué le pasa eso? ¿Será que tiene hambre? ¿Qué tal que yo le diga? Mejor dicho, ¿por qué está pensando así? Pero en una relación normal, ahorita todos estamos tímidos pues porque no nos conocemos, pero cuando tenemos un nivel conversacional con la otra persona que tenemos cierto grado de conocimiento, sabemos de su vida, sabemos de todo. Por ejemplo, un par de amigas se están contando siempre lo que les sucede. Y entonces Stephanie le escribe a Angélica, uy, Angélica, hoy amanecí triste. Y Angélica va a decir, no, ¿cómo así? ¿Otra vez te me vas a deprimir? Y Stephanie le contesta, no, 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 tranquila, todo lo tengo bajo control, pero estoy triste. Y Angélica le contesta, no, tranquila, amiga, hoy hacemos algo. Entonces, te espero en la universidad, te invito a almorzar y luego compartimos un rato, me cuentas qué te tiene triste y tú sabes que cuentas conmigo. Ay, gracias, amiga, eso era lo que yo quería escuchar. Esa es la interacción de los seres humanos normalmente a partir de nuestras relaciones. Mandamos mensajes, organizamos lo que vamos a decir. Angélica no le va a decir a Stephanie, otra vez usted con esa depresión tan harta que tiene, qué pereza. No, por el contrario, sabe las implicaciones de apoyarla, sabe las implicaciones de decirle que cuenta con ella, sabe de las implicaciones de decirle tranquila que el mundo no acabó aquí, ¿sí? Y ese es el proceso comunicacional entre todos. Cuando decimos que la comunicación obviamente es para compartir, para contar algo, pues inmediatamente identificamos. Angélica, no te estamos escuchando. Espérate a ver porque no se activó bien el audio. Intenta. No te oímos. Se paró el audio, ¿qué pasó? Y ahí estás quitando el micrófono. Es cuestión del dispositivo, o sea, algo le pasa al micro. pero ahí sale todavía que está bloqueado el micrófono. Pero lo desbloqueó y no pudo hablar y estaba
y estaba el ¿Será que porque marquito ella pidió verde. la mano, tú tienes que, no tiene nada que ver de pronto, lo de No, levantar la mano? no, el levantar la mano va a poner un dispositivo, mira, va a poner un dispositivo. Profe, quiere decir, perdón, mientras Angélica se conecta, Ujú. que uno recibe la información y al decodificarla es como que uno, coloquialmente hablando, como que la traduce para poderla expresar. ¿Es eso? Para poder entender qué es lo que pasa. Esa es la definición de Para decodificación. transmitir. Ah, ok, bien. El receptor descompone el mensaje adjudicándole significado, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a Jime que almorzaste y ella me cuenta que almorzó pechuga y que puso patacones y que no sé qué, y yo me quedo por ahí pensando, digo, uy, qué vaina, ahora sí que tengo hambre y ahorita sí que tengo hambre, de verdad, es real. O sea, el almuerzo como que pasó derecho y me acordé que la comida existe. Entonces, ustedes ya específicamente entienden qué es lo que tengo. Primero que si no almorcé, pues la embarrada, ¿no? Y segundo, pues claro, el mensaje cambia, como cuando uno sabe que hay personas que no comen fácilmente porque no tienen recursos. Y entonces uno habla de este tipo de situaciones y callan y bajan la cabeza y uno dice, miércoles, y yo como por favor todos de pie, lo mismo, ¿no? Entonces, uno hablando de comida donde uno sabe que las personas están tan graves en la situación económica que a veces comen una sola vez al día. Entonces, complejo. ¿Ya solucionaste, querida Angélica? Sí, tenemos audífonos y todo. Creo que sí me escuchan. Sí, fuerte y Listo. claro, claro que sí. Entonces, en el caso de cuando no se, o sea, como no se sigue el conducto de conversación, como pasó con Jimena, es porque el mensaje no fue bien decodificado, ¿sí? Porque hubo por lo general un ruido. Jime, y vamos a preguntarle, Jime, tú tuviste ganas de preguntarme algo, pero no te atreviste porque no tienes confianza conmigo. Sí. Sí, o sea, Ex- digamos, si fuera algo cotidiano, una persona con la que habla uno todos los días, en mi caso, por ejemplo, me pasa con mis compañeros de trabajo, es como, ¿almorzaste? ¿Sí comiste? ¿Sí? Entonces es como esa conversación que fluye normalmente. Correcto, ok. Por allá, Justin, Angie, Julián, Juliana, ¿tienen algo que comentar con respecto a esta situación? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, justamente eso implica, a ver, más adelante nos va a aparecer el ruido. El ruido no necesariamente tiene que ser un ruido físico, ¿sí? El ruido que se interpone entre los hablantes, entre los actores del proceso de comunicación, puede ser a veces una condición psicológica, un bloqueo. Puede ser un ruido físico, como cuando uno trata de establecer comunicación con alguien que está, digamos, ustedes están en una fiesta y la música está durísima. Y yo soy consciente de eso y llamo, por ejemplo, a Angie. Y Angie me contesta y me dice, hola, profe, es que no le alcanzo a escuchar, estamos acá en la fiesta de primíparos de la universidad. Y yo, bueno, Angie, es que te estaba llamando para decirte que mañana sí vamos a tener clase a las 7 de la mañana. ¿Qué, profe? No le entiendo, es que hay mucho ruido, ¿me puede repetir? Angie, que mañana tenemos clase común y corriente, pero a las 7 de la mañana. Uy, profe, definitivamente, espéreme, yo la llamo ahorita, yo salgo, porque acá no la escucho. Ella está hablando. Ella tiene un celular que funciona perfectamente. Yo tengo otro. Yo tengo que, obviamente, hablar mucho más fuerte, pero lo que yo le estoy diciendo no llega a ella exclusivamente porque hay un bloqueo físico que se llama ruido. Ese ruido no permite que la comunicación se dé, pero un ruido también puede ser psicológico. Un ruido puede ser un bloqueo que interpongan las dos personas, como cuando uno está peleando con alguien y entonces uno le dice, mira, es que no me interesa lo que me digas. No, pero ¿cómo así? ¿No quieres escuchar mis explicaciones?
que no, Nicolás, yo ya le dije que yo no quiero hablar más con usted, pero por favor, es que yo quiero explicarte cuál es la razón de que hubiera pasado de lo que pasó. No, es que no me interesa. Y esa persona empieza a hablar y uno es, no oigo nada, tengo orejas de pescado, no oigo nada, tengo orejas de pescado, y uno no oye. ¿Y por qué no escucha? Pues no escucha porque no quiere escuchar, porque no le interesan las razones del otro. Y puede estar oyéndolo, pero no le adjudica valor. Al no adjudicarle valor, el ruido físico no existe. El ruido es netamente psicológico. No te quiero oír. Juliana, adelante. Sí, profe, ya que estás hablando de eso, a mí me ha pasado y es que también, digamos, cuando uno tiene mucha carga de cosas, digámoslo así, digamos, no sé, me peleé con mi mamá, un ejemplo, ¿no? Entonces hay momentos en el que uno está escuchando, digamos, estoy escuchando la clase, pero mi mente está pensando en lo que pasó con mi mamá. Entonces yo Correcto. estoy escuchando, pero en realidad no lo estoy entendiendo, o sea, no le estoy como prestando la atención que debería por, digamos, por lo que pasó anteriormente, por otra problemática. A mí me suele pasar mucho eso y a veces no sé cómo, como que tengo que tomarme una pausita y decir, no, me voy a concentrar porque sí, o sea, termina uno escuchando una lora, pero al final nunca entiende nada, entonces la misma. Exactamente. Sí, eso pasa. Eso pasa. Y lo que tienes que hacer es, bueno, digamos que los problemas que los seres humanos podemos llegar a tener se convierten en un bloqueo, se convierten en un ruido y no nos permite acceder a conocer la información simple y llanamente porque no hay voluntad de parte de uno para entender o estar en la condición psicológica ideal de entender. Las personas logran el entendimiento bajándose al nivel del otro y poniéndose en actitud de escucha, que es uno eso lo oye muchísimo a nivel empresarial. Uno puede tener muchas personas dentro de la organización y uno puede dar, digamos, como jefe, unas determinadas instrucciones, puede explicar para dónde va la compañía, cuál es el objeto que se va a alcanzar en el 2022. Uno puede pensar específicamente que está construyendo equipo y que todas las personas que intervienen en la empresa se van a poner la camiseta y uno como jefe habla específicamente de todo y uno ve que pues ni el discurso conmueve a las personas y ellas no se mueven a trabajar por el mismo objetivo y uno sabe que después de esa reunión no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay actitudes de escucha. Cuando yo tengo actitud de escucha es cuando yo me quedo desprovista de cualquier condición previa que me invite a no entender. Eso pasa en las relaciones interpersonales con los papás, con los hermanos, con los jefes, con los amigos, en la política. ¿Cuántas veces las comunidades reclaman atención del Estado a gritos y el Estado se hace el de las orejas mochas y nunca presta atención a los problemas? Ustedes recuerdan hace poco que por Mocoa, eso fue hace como 5 años, hubo el caudal de un río que se llevó al pueblo entero, que hubo una tragedia. Y esa fue una tragedia anunciada. ¿Y por qué fue una tragedia anunciada? Porque dijeron, mire, acá hay un río que donde ese río se llegue a salir de cauce, a aumentar en condición, por ejemplo, de lluvia, su caudal, la gente como se metió a construir casas en la ladera del río y dentro de la condición del río, entonces efectivamente ahí, ¿qué ocurrió? Pues que eso ya lo tenían plenamente establecido. Había otras cosas y es que allá arriba había una cantidad de escombros y de cosas que habían dejado y ya se sabía que si llovía, eso iba a causar problemas. Y así son las tragedias. Entonces, que en la tragedia de Armero nadie le puso atención a lo que hacía el Nevado del Ruiz. ¿Y qué pasó? Al Nevado del Ruiz le dio por estornudar y miren lo que pasó. Pues borró pueblos enteros. Armero se borró totalmente. Y así situaciones en particular donde uno habla y habla y habla y habla
y no pasa absolutamente nada. Entonces, esos son ruidos psicológicos y son actitudes de escucha, de entendimiento, de querer entender, de querer llegar a un acuerdo. El proceso de paz de Colombia. ¿Por qué llevamos hablando años enteros de un conflicto que todas las veces se recrudece y donde aparecen actores armados, intereses, por ejemplo, de la gente que quiere seguir delinquiendo y trabajar en temas de narcotráfico? ¿Por qué aparecen, por ejemplo, otros adicionales y condicionantes como la minería ilegal, como la presencia de grupos armados extranjeros, como el cartel de Sinaloa y todas esas cosas? O sea, nunca nosotros vamos a estar en paz mientras exista producción de droga y nosotros consintamos esta situación. Nunca vamos a salir de esto. Y muchos dicen, muchos sabios del asunto dicen, legalicen el tema del comercio de la droga, pero ¿cómo lo voy a legalizar? O sea, ¿cómo voy a permitir que la venta de esas sustancias sea un negocio lícito? No, que es que en la medida en que usted le permita al negocio ser lícito, pues se hace abierto y no se hace a las escondidas, ¿no? Pues peor. Un municipio como Belén de Bajirá, ¿ustedes saben dónde queda Belén de Bajirá? Limita, pues tiene límite en Antioquia y tiene límite con el Chocó. Siempre Belén de Bajirá fue un municipio antioqueño. Sus recursos provenían del presupuesto de Antioquia y de la noche a la mañana apareció en el departamento del Chocó. ¿Por qué? Porque resulta que el bendito municipio sirve para la salida de mucha droga en Colombia. Entonces era más fácil manejar las autoridades de El Chocó que manejar las autoridades antioqueñas. Entonces ahí pues uno dice, desde que no exista ni voluntad política ni nada, ya Javier, ya te voy a dar el paso. Obviamente pues ahí no va a haber ninguna situación de tranquilidad. Adelante, Javier. Profe, pues digamos a lo que se nos estaba hablando, pues el tema de legalizar o seguir restringiendo lo de las drogas, pues eso es un tema que pues también trae muchos pros y muchos contras, ¿no? En el sentido de que en caso, acá voy a poner ejemplo Bogotá, ¿sí? El consumo de marihuana, drogas recreativas en fiestas, etcétera, pues en vez de que sea lo escondido, más bien si el gobierno lo llega a regular y llega como el alcohol, ¿sí? Un ejemplo, como el cigarro, pues es que también se quitaría cierto tabú. Obviamente existen drogas que son muy perjudiciales para la salud, pero otras que son muy recreativas y que otros países pues también ya las legalizaron en el sentido, como el ejemplo más claro es la marihuana. Acá en Colombia, uno pasa por cualquier parque, digamos antes acá en un parque nacional o en el Chorro de Quevedo en el centro, eso Sí. es un olor particular, ¿no? Porque todo el mundo lo está haciendo. Pero en otros lugares del mundo, en Ámsterdam, tuve un primo que estuvo allá, él me decía que allá hay como unas cafeterías que se llaman café y allá la gente entra exclusivamente simplemente a fumar weed y que allá es legal. Entonces Epa. no tiene tanto como ese tabú, es como, pues quería hacer énfasis como en ese ejemplo de que pues trae muchos pros y muchos contras también, como Claro. que la política regule eso, regule las drogas y también se quitarían muchos problemas. El narcotráfico también se podría quitar en cierto porcentaje, lo que llamamos acá los jíbaros, que se paran en cada esquina, problemas por pandillas de droga. Esos son cosas y son pros que se pueden quitar en cuanto el gobierno legalizara ese tipo de sustancias y tuviera una regulación de las mismas, ¿no? Claro. Todo lo que tiende a legalizarse, como dices tú, genera menos tensión para digamos, para los intervinientes. Y entonces eso habría que estudiarlo. Yo no sé si hay estudios. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? El hecho de la legalización del aborto se hace es para que mujeres que tengan que recurrir al aborto finalmente no sean judicializadas.
por el hecho. Y así cosas por el estilo. Eso hace que no sea en situaciones de clandestinidad y la salud de las mujeres esté protegida. Entonces, las legalizaciones bajan las tensiones. Eso es verdad. Lo que pasa es que a los gobernantes de turno les cuesta trabajo tomar las decisiones. Porque cuando tú legalizas algo, de inmediato, por ejemplo, comercializar café es un negocio lícito. Pero hacer dinero a partir de la venta de cualquier tipo de droga no es lícito. ¿Y por qué no es lícito? Por el daño que le ocasiona a las personas. Pero entonces, ¿por qué es lícita la venta de alcohol y por qué es lícita la venta de cigarrillos? Sí, igual, ahí hay afecciones a la población de la misma manera. Entonces, obviamente, tiene uno que ver por qué en unos países sí funciona y por qué en otros países no funciona. Entonces, ahí sí, son puros análisis que uno hace también desde su contexto, porque es que no es lo mismo pensar en Alemania, en Inglaterra, ¿sí? En Reino Unido, en España o en Colombia, donde hay realidades diferentes, ¿no? En fin. Julián, Sí, ¿querías creo. decir algo? Ah, qué pena. Pues, no, pues sí, profe, bueno, de lo que estaba diciendo el compañero, pues sí tenía razón, digamos, en cuestión de legalización, pues digamos, aquí en el contexto de legalización, pues sí sería bueno, pero pues digamos, no sería tan fácil, porque pues bueno, cierta parte del dinero, pues no sé si de pronto me sale un poco del contexto, cierta parte del dinero que entra a Colombia es debidamente a lo que es los recursos de la droga, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué no combina la legalización? Porque pues varios, toda esa entrada, todo ese dinero que entraría, pues simplemente a los carteles, tanto como de Medellín, de Cali, en Bogotá, pues no les funcionaría bien, porque pues tú podrías comprar algo libremente, como entrar a un supermercado y coger y comprar marihuana, comprar cocaína, comprar éxtasis, sería algo simplemente beneficioso para cualquiera, ¿sí? Pero para ellos, que la exportan, que pues la extraen de otro lado y pues ganan muchísimo dinero solo por traerla, pues para ellos no les conviene, tanto políticos como las mismas personas que los jíbaros, Claro. etcétera. Tiene un mayor Entonces, pues, precio, ¿no? Entre otras cosas, exacto. cuando los precios, cuando se vuelven los negocios lícitos, pues los precios bajan. Porque cuando es de Exacto. difícil consecución, entonces obviamente es porque hay que pagarle muchas coimas a mucha gente para que ese producto finalmente llegue y es realmente un producto que tiene un precio elevado. Es lo mismo con el tema de las armas, pero hay una parte, digamos, como de resguardo de la condición, porque si yo a todo el mundo le permito tener un arma, imagínense en un país como este, todo el mundo apoyando un arma. Bueno, tampoco hay que decirlo como diga mucho. El que está interesado en tener un arma, consigue el arma y porta un arma. Con salvoconducto o sin salvoconducto, comprada en un buen lugar o en un mal lugar. Igual cuando quiere tener un arma es porque la va a usar. Pero pues obviamente al resto no nos interesan. A mí no me interesa tener una AK-47, ni tener un Galil, ni tener un arma automática, ni nada de eso. A mí no me interesa porque no está dentro de mi filiación. Pero hay personas que sí, fíjense el tema de las armas en Estados Unidos. Uno en Estados Unidos puede conseguir cierto tipo de armas y hay armerías, hay venta específica de armas, de municiones y de cualquier otro tipo de elementos considerados armas traumáticas o lo que sea, ¿no? Entonces, pero pues aquí no, porque está prohibido su uso. Angélica, adelante. Yo en ese tema, bueno, sí, en el tema de la legalización y del porte de armas, me baso mucho en la caricatura de los Simpsons. ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos hablaba de la legalización que se presentaba en donde se mostraban los dos escenarios, en donde se mostraba pues la parte legal que era segura, que digamos que tenía como ese fortalecimiento a nivel económico, pero estaba la otra parte en donde mostraban que a mucha gente por el hecho de la legalización no le gustaba y hacían las simulaciones de un acto ilegal. Entonces están las dos posiciones en donde básicamente, o sea, ya depende es el impacto económico,
porque pues de seguirse haciendo, pues se va a seguir haciendo. Entonces ya ahí lo que se busca es, bueno, legal o no legal, cuál nos conviene mejor. Y por el aspecto de las armas volvemos a lo mismo. En otro capítulo se muestra en Estados Unidos la cultura de que podían sacar un arma directamente de esas máquinas expendedoras. Básicamente como en Japón, que tienen como máquinas para todo. Entonces mostraban una máquina en donde expandía, pues, en este caso, armas. Entonces depende muchísimo del contexto y pues, integrándolo un poco en el tema, la simbología que se le quiera dar a los asuntos. Y pues sí, más, yo creo que como el canal que se quiera otorgar y sí, como la simbología que se le quiera dar a la población de algo bueno o algo malo. Correcto. Gracias por tu intervención, Javier. Gracias, profe. Pues yo creo que ya para que la profe también avance en los temas, pues es que a lo que vengo es como la regulación de las armas o de las drogas. En Estados Unidos también pues hay esta venta de armas porque pues allá también se tiene mucho en cuenta de que pues allá los lugares apartados donde viven las personas que son se me fue la paloma, profe. ¿En los armerillos o en qué? Ah, en los Los suburbios. suburbios o a las afueras de las ciudades, lo que acá llamamos fincas o haciendas, pues es que son personas que allá en ese tipo de territorio fácilmente les puede llegar un arce, un oso, un lobo, etcétera, ¿sí? Entonces ellos también tienen poder o tienen que tener con qué defenderse. Creo que acá en Bogotá, acá lo máximo que nosotros podemos ver es osos de anteojos hacia los páramos o acá en los parques unas culebritas que son inofensivas. Nosotros no tenemos como una potestad para defendernos de eso, aparte de que sea de pronto algún ladrón o ya un ataque así personal. Nosotros tenemos otros lobos los que tenemos acá. Bueno, ahorita pues pongo el ejemplo así, que eso es lo que se me viene a la cabeza, profe, pero es prácticamente ese ejemplo que yo estaba poniendo ahorita, es como, por eso es que allá ellos pueden conseguir fácilmente, pero si la profesora sabe o pues los compañeros también tienen pues una ilustración de eso, es que allá en las ciudades pueden conseguir hasta cierto calibre de armas, pistolas, minimetralletas, pero a las afueras ya pueden conseguir desde un fusil hasta un rifle, porque es necesario para que ellos se puedan defender. Eso es lo que pasa, por eso es que allá lo regulan y acá no, porque también la política no los deja, o sea, no nos deja, pero a ellos sí. Es correcto, sí. Digamos que normalmente el Estado quiere tener controlado algunos temas, ¿no? Y por ejemplo, aquí el tema de las armas únicas y exclusivamente obtenidas de fuente Ministerio de Defensa con salvoconducto y pues se las otorgan fácilmente a los que pertenecieron a las fuerzas militares y por otro lado, pues a los civiles les es difícil. Pero ya, pues ¿para qué? Si toda la delincuencia tiene un reguero de armas en la calle y si no las tiene, se las fabrica. Porque algunos que son como una especie de dummies, con eso mismo hacen las fechorías o las convierten y las manejan. Entonces, pues, ¿qué hace uno ahí? Pues nada. Bueno, muy bien. ¿Tenemos noticias hoy, siendo 7:44 de la noche? ¿Alguien trajo alguna noticia? Yo, Angélica, yo. Sí, pues saqué un tiempito y encontré, pues me pareció interesante. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Esta la saqué del Espectador, sí, no, perdón, del Tiempo. Y pues hablaba básicamente de el precio que está presentando ahorita el dólar, que pues ya pues ha presentado una disminución de precio en los últimos 6 meses. Entonces, de las 5 Ws, pues no sé si de pronto me equivoqué, porque no, pues no sé. Entonces,
En la parte del que puse que hace más de 6 meses en Colombia no se reflejaba precio más barato del dólar. En el quién puse el dólar, no sé si ahí está bien o de pronto está mal. Donde en Colombia, cuando ahí también no sé si quedó bien, pues puse ahora desde hace 6 meses, o sea, en el transcurso del periodo de hace 6 meses. Ajá. ¿Y por qué? Porque la guerra en Ucrania y el aumento del valor de las materias primas y el petróleo. Entonces, básicamente la lectura en la noticia pues nos mencionaba que en Colombia se reflejó un precio pues que disminuyó bastante, 130 pesos. Ahorita está en 3.700. Básicamente que esta disminución se ve reflejada por el impacto que tiene la guerra de Ucrania con Rusia. Y mencionan que si sigue, o sea, nos beneficia a nivel de Colombia porque la exportación pues de Colombia a nivel petrolero pues significa el 33% de los ingresos de las exportaciones totales. Sí. Y, pero pues que va a ser una problemática si se sigue manteniendo porque pues básicamente se va a llegar a que dice interés, bueno, para que se mantenga la baja del cambio, pero que en un momento dado ya va a ser como un inconveniente porque pues ya no se va a presentar ese aumento, sino que va a empezar a decaer toda la economía a nivel internacional y por tanto pues las exportaciones también van a caer en descenso. Pero pues fue una buena noticia en teoría. Ok. En este caso, no está en la de allá. Bueno, entonces, de la noticia, el qué es el desplome del dólar, ¿sí? El quién es el responsable de eso, del comportamiento de la divisa. La guerra. ¿Sí? Bueno, pues es que hay un tema relativo al petróleo. Entonces, como hay relación directa con el petróleo, básicamente, digamos como que la razón más fuerte puede ser el tema del petróleo. Como la explicación, por ejemplo, del entorno internacional, que aquí lo estoy viendo en portafolio, el titular dice, precio del dólar se desploma al nivel más bajo en 9 meses. El subtítulo es entorno internacional que genera más atractivo hacia la región y precio del petróleo son claves, pero el clima político también estaría generando que continúe la reevaluación. Y luego viene el lead de la noticia que dice la persistencia, que no es la misma que tú tienes porque tu fuente es el tiempo. Esta es, digamos, portafolio. Dice, la persistencia de los altos precios del petróleo que mejoran las perspectivas de la cuenta corriente de Colombia, la recomposición de los portafolios que se han alejado de Rusia y se acercan a Latinoamérica, pero incluso los resultados de las recientes encuestas políticas están generando nuevas caídas del dólar que se encuentran en el nivel más bajo en 9 meses. Quiere decir que estamos en proceso político, tenemos el problema de la guerra, pero tenemos también una revaluación en el precio del petróleo. Entonces ahí están las razones, ahí está el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, y es ahorita, dice los 9 meses sería el cuándo, y el cómo, pues, de todas las situaciones, digamos, económicas. Muy bien, querida Angie. 7:48 brutos. Entonces levantó la mano primero Javier y luego Angie. Dejamos a las niñas primero, Javier. Javier se fue. Angie, adelante. Pues la noticia que pues, yo vi fue que la certificación de vacunación contra el COVID en Colombia se homologa en la UE, en la Comisión Europea para, Sí. para los turistas, para las personas que viajan hacia Europa. Esto lo estableció a partir del 2 de abril, pero hoy se hizo público para Colombia y pues otro país que era Malasia. Esta decisión la tomó Bruselas, que sería el quién, pues toda la comisión, pero la publicó pues Bruselas. ¿El cuándo? Pues el 2 de abril no lo notificaron. ¿Cuándo? Bueno, ya lo dije.
¿El por qué? Pues ellos ponen aquí que es por la reactivación económica de Europa, sabiendo que Latinoamérica es uno de de los países que más viaja a este destino, a los destinos de Europa, tanto para turismo como para comercio. Ok. Y pues, ¿el dónde? En Europa. En Europa, correcto. Muy bien. Colombia y Europa. Muy bien. ¿Alguien más? Javier tiene levantada la mano desde que intervino o con noticia también. Es que no sé si la alcanzó a bajar y volvió y la subió porque no vi. Bueno, creo que no. Entonces, les dejo un ratico. Ah, Juliana. Juliana, adelante. Bueno, pues yo estuve mirando y el título de la noticia es Guerra en Ucrania, la violencia sexual como arma. Entonces, bueno, básicamente trata de que se han hecho varias denuncias de violación sexual por tropas Rusias y también los mismos también el ejército también de Ucrania también están violando a las mujeres. Entonces, pues decían que esto era como lo más normal en una guerra, ¿no? También decían que también más que todo lo hacían como para intimidar y veían a las mujeres como el enemigo, entonces muchas veces hacían que, digamos, los hombres vieran cómo violaban a las mujeres y luego los mataban, o al contrario, mataban a los hombres y luego violaban a las mujeres, o sea, pero entonces, pues lo que dice el artículo básicamente es que esto siempre, en cualquier guerra siempre se ha visto hasta acá, pues en Colombia también cuando hay esto del tema de la guerrilla y todo eso, casi siempre pues las mujeres son las que, hasta los mismos miembros de la guerrilla violan a sus mujeres, digámoslo así. Entonces, pues las mujeres estaban denunciando esto, diciendo que pues que pararan, porque pues digamos que esto era una crueldad humana, o sea, porque lo destruían a uno hasta psicológicamente. Que qué tristeza que lo único que faltaba, ¿no? No, tenaz. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene noticias? 7:52. Bueno, entonces esperemos a ver mañana qué ocurre con las noticias relativas a los bloqueos de los motociclistas. Cualquier cosa les informo por el grupo de WhatsApp y esperemos que todo el mundo esté seguro en su casa. Un abrazo. Que tengan una feliz clase con el profe Cardona. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, Profe, chao. feliz noche. Chao, profe. Feliz noche, gracias, chao.